ayudan a poner el mercado en movimiento las siguientes empresas: Clarín Sonales, Federal Service, Aceros y Electrodos Norte. Hoy visitamos el Museo Histórico Monte Piedad del Banco Ciudad, donde se realizan visitas guiadas que repasan la historia de la relación del banco con la comunidad, siendo un aporte muy importante al patrimonio cultural porteño. Y además, conversamos sobre la nueva ley de telecomunicaciones con el coordinador del Consejo de Televisión Digital Abierta. Prepara tu empresa. Comienza un nuevo encuentro con las pymes y el comercio. Y el mercado se pone en movimiento. Nos encontramos en el Museo del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. En este momento estamos sentados en una mesita que es recreación del bar Biarritz, que justamente ocupaba este lugar y donde pasaron, ya van a ver ustedes, importantes figuras de nuestra historia. Los invito a compartir este momento y ver un poquito de historia de nuestra ciudad de Buenos Aires. Nos encontramos en el Museo del Banco de la Ciudad de Buenos Aires con Norma, que está a cargo del museo. Gracias por recibirnos, Norma. No, al contrario, un placer, bienvenidos. ¿Hace cuánto que se hizo este museo? Este museo cumplió 11 años el 8 de agosto. Se fundó el 8 de agosto del año 2003. Después, cuando el banco cumple 125 años de vida. O sea, se llevó 125 años fundar un museo, pero bueno, al fin se hizo y por suerte tenemos hoy este ámbito para recrear toda la historia, la larga historia del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, del hoy Banco Ciudad de Buenos Aires. O sea que en este museo están representados 125 años de historia del banco. En realidad hoy ya están representados 136 años, porque el banco nació el 23 de mayo de 1878. Cuando fundamos el museo ahí tenía 125, por lo cual la última sala ya recrea los últimos 10 años. Fuimos actualizando, por supuesto, el recorrido histórico, ¿no? Y vamos a hacer luego una recorrida. Cuéntenos en cada parte qué es lo que se ha querido representar en cada uno de los segmentos del museo. Lo que pasa es que cuando uno tiene, digamos, la imagen de qué hay en un museo de un banco, y bueno, yo cuando hago esa pregunta a los visitantes se imaginan máquinas, sellos, billetes, numismática. Nosotros tenemos la particularidad de ser un museo que sobre todo cuenta la historia del empeño, del crédito pignoraticio o crédito por empeño, que es el origen de este banco. Este banco nació como banco pignoraticio, o sea, la gente, estamos hablando de 1878. Si yo voy a un banco hoy voy a llevar mi recibo de sueldo para solicitar un préstamo. En aquella época no existía eso. Entonces, la gran masa que habitaba esta ciudad de Buenos Aires, si necesitaba un crédito, no tenía con qué respaldar el pago de ese crédito. Por eso nace el banco y nace para combatir la usura, porque existían los lugares de préstamos privados donde, bueno, obviamente depende de la cara del cliente y de la necesidad del prestamista, eran los intereses que cobraba. ¿Los objetos que se empeñaban en ese entonces eran? Y tenés que pensar sobre todo, por eso la primera sala, que es la que ustedes van a ver ahora después, habla de la inmigración. Todos sabemos
a partir más o menos de 1850 hasta 1920, más de 6 millones de personas llegaron a este puerto. Y muchos fueron al interior del país, muchos, sí. Hoy tenemos ciudades que originalmente fueron las primeras colonias de inmigrantes, pero la gran mayoría se quedó en esta ciudad. Y cuando no había dónde vivir ni qué comer, caían en manos de estos usureros, dejando todo lo que traían en el baúl. Desde un juego de cubiertos, una cadenita, un reloj, la rueda del carro, lo que sea. Había que sobrevivir en un Buenos Aires que realmente era cruel en aquel momento para el inmigrante, ¿no? Eso ya entraríamos en la historia de la inmigración. Por eso nuestra primer sala narra eso, narra la llegada de los inmigrantes, para desembocar en lo que fue la fundación después del entonces Monte de Piedad de la provincia de Buenos Aires. Así es el nombre original de nuestro banco. ¿Por qué de la provincia? Porque no estaba la capital federal. Faltarían 2 años para que Buenos Aires se convierta en la capital federal. Por 10 años se va a llamar Monte de Piedad. A partir de 1888 nace el histórico Banco Municipal, que va a tener distintos nombres: Municipal de Préstamo, Municipal y Caja de Ahorro, pero en la memoria colectiva de esta ciudad es el Banco Municipal. Así se llama hasta 1972, que nace el que ustedes conocen hoy como Banco Ciudad de Buenos Aires. Esos son los 3 nombres. Sí. Se inició con 4 o 5 directivos y un empleado, así fue. Exactamente. El banco nace bajo la presidencia de Cayetano María Casón. Ese fue el primer presidente que tuvo este banco. Ángel Berger, una persona que trabajó más de 31 años en distintos cargos directivos del banco, siendo en algún momento presidente, siendo consejero y sobre todo secretario, que es una imagen que después les voy a mostrar porque fue, digamos, la leyenda dice que en 31 años nunca faltó un día al entonces Montepío y luego Banco Municipal. 3 consejeros, nuestro primer empleado, que fue Tomás Molina, un tasador de apellido León, y 3 personas más. O sea, este banco nace con 12 personas trabajando, entre el directorio y los empleados. Y hoy estamos cerca de los 3.500. O sea, en estos 136 años ha crecido un poquito el Banco Ciudad. Muy bien. Antes de iniciar la recorrida, es interesante cómo ustedes llevan a cabo, que es bastante interactivo, a través de actores incluso que van representando y van haciendo. Cuéntenos un poquito sobre eso. Nosotros tratamos de que el museo no sea un mausoleo, diría alguien. O sea, la visita interactiva, el área pedagógica nuestra es quizás el área más desarrollada, porque tratamos de que el adulto o el niño, nuestros mayores clientes son las escuelas. Acá recibimos niños desde sala de 4 hasta las escuelas de adulto. Somos, creo, uno de los únicos museos que abre por la noche, los días martes, para que aquí vengan los CENS y las escuelas de gente grande que está haciendo el primario o el secundario. Entonces, para hacer esa visita un poquito más amena, existe desde hace ya 8 años un grupo de actores conformados por los amigos del museo, gente vecina, gente que trabaja en el banco, gente que se jubiló del banco. Son alrededor de 14 personas que forman el grupo de teatro. Entonces, además de los guías, de nosotras, Silvina Rodríguez y yo, que somos las que estamos aquí, los acompañan los actores. Hay sorpresas en el recorrido. Cuando entran al puerto se van a encontrar con inmigrantes, con toda la ropa, con todos los objetos. Se van a encontrar con una recreación del conventillo, se van a encontrar con un cajero acá, un cajero con visera, un cajero con mangas, como era en esa época, y así sucesivamente. Se van a encontrar con la recreación de la Peña Pachacamac. En una mesa está sentada Alfonsina Storni, en otra mesa está sentado Roberto Art. Tratamos eso simplemente. Después hay otro equipo que hace narraciones. Toda esta gente son colaboradores, nada más. O sea que nosotros abusamos o no de su tiempo. Se entiende que cuando ellos pueden, si no es actores, son los narradores. Entonces vos das la vuelta en una esquina y se te aparece alguien contándote un cuento sobre la historia de la máquina de coser, porque fue el objeto más desempeñado a lo largo de la historia de nuestro banco.
Aquí en la década del 30 se llegó a tener más de 10.000 máquinas de coser empeñadas en el mismo tiempo. Estamos hablando de la famosa década infame, ¿no? De la crisis del 30. Y la máquina de coser es un objeto que da para escribir una novela, según los libros nuestros. ¿Vamos a dar una vuelta? Vamos, por favor. Mercado en Movimiento se sigue expandiendo con sus ciclos radiales. Al actual programa de Radio Palermo suma su emisión en Estación Tigre 93.5 FM. Todos los miércoles de 9 a 10, el programa brinda asesoramiento y servicio a todos los emprendedores, comerciantes y empresarios pyme. Mercado en Movimiento en la radio, jueves 11 de la mañana por Radio Palermo 94.7. Escúchanos también online en estaciontigrefm.com.ar. Si ves o sabes algo, llama al 911. La seguridad la hacemos entre todos. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. En Olivos, Silmar Service, especialistas en lubricantes. Mejor precio, mejor servicio. Reserva turno al 4794-9592. La comunidad Movistar está online. Hacete fan en Facebook. Facebook.com/comunidad Movistar Argentina. En Federal Service sabemos que lo más importante es sentirse protegido. Federal Service Seguridad. Publique en el Clarín Zonal de su barrio. Aproveche la mejor herramienta de comunicación a menor costo y en el principal diario del país. Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar con el licenciado Osvaldo Nemirosi, quien nos va a comentar aquellos puntos realmente importantes sobre la nueva ley de telecomunicaciones. Osvaldo, vamos a centrarnos, enfocarnos en todas aquellas, temas que implicaron polémica en la ley de telecomunicaciones, ¿cierto? ¿Cuáles son aquellos temas que realmente despertaron muchas críticas o aquellos que hablan a favor? En fin, ¿cuáles son, concentrándonos fundamentalmente en eso? Mirá, Luis, me parece que es un tema que tiene la obligación de ser debatido y que puede haber miradas contrapuestas en torno a lo que significa. También creo que se exageró un poco la crítica en virtud de los tiempos políticos, ¿no? Muchos sectores de la oposición y de los medios creyeron ver acá una posibilidad de criticar por criticar desde la política. La ley argentina digital tiene las ventajas de que es una ley que 40 años después de la ley de telecomunicaciones, que era del año 72, la ayorna y moderniza. Es decir, después de 42 años, que había una ley que mirá lo que era, la última ley de telecomunicaciones en Argentina, 1972, regulaba la actividad de un solo jugador del mercado de telefonía, que era Entel.
Mirá si habrá cambiado en 42 años el mundo de las telecomunicaciones, que esta ley regulaba lo de Entel. Entonces, primer dato, es necesario actualizar la mirada sobre las telecomunicaciones. Después tiene una definición teórica, a mi juicio, importante, estoy dispuesto a debatirla con quien quiera. Declara las TICs, las tecnologías de la información y las comunicaciones, servicios de interés público esencial y estratégico. Eso es poner en valor lo que estos últimos años se hizo. A ver, nosotros hicimos 30.000 kilómetros de despliegue de fibra óptica. En Argentina había 11.000 kilómetros, este gobierno hizo 30.000 kilómetros, hicimos la televisión digital abierta, hicimos el programa Conectar Igualdad, donde se distribuyeron 5 millones de computadoras, que aparte de los últimos 3 millones tienen televisión digital incorporada. Ha habido un avance en lo que es la utilización del ancho de banda con distribución más igualitaria en todo el interior, donde hay ciudades como Palpalá, que son Palpalá, no estoy hablando de Córdoba capital ni de Rosario, que son ciudades digitales. Poner en valor todo eso es declarar de interés público esencial y estratégico todo eso que se ha hecho. Después permite lo que se llama la convergencia, que es un dato tecnológico indetenible. La convergencia es que todos los servicios prestados por las comunicaciones, internet, teléfono, televisión, puedan entrar por la misma boca, el mismo caño, el mismo cable a la casa, y se regula de forma tal que todas las redes pueden ser usadas por todos los actores. Los de Telefónica pueden usar la de Cablevisión, los de cable pueden usar la de Telefónica, con lo cual a la larga va a significar un abaratamiento del costo de los servicios. ¿Se puede mejorar? Sí, hay cuestiones que se pueden mejorar. No queda muy claro cuál es el órgano de aplicación y habría que definir una estructura de ese órgano de aplicación. Habría que regular con alguna precisión la defensa de pequeños cables del interior y de cooperativas y de pymes que se dedican a la radiodifusión. Pero me parece que esta ley lo que hace, pone en contexto histórico un debate que era necesario y que lejos de criticarlo, que creo que hay que arrimar más propuestas, más soluciones y bueno, entre todos encontraremos la mejor norma regulatoria para las telecomunicaciones del siglo XXI. Osvaldo, yo convengo que era una necesidad imperiosa el tema de regular un poquito las comunicaciones y lo que se dice el espectro electromagnético, ¿no? Porque justamente estamos teniendo cantidades, por ejemplo, de radios que no tienen su habilitación, digamos, su certificado, digamos, o lo tienen en forma, digamos, transitoria, ¿no? Esas son cosas que realmente deben regularse cuanto antes. Y a veces por ahí, muchas veces pasa que en la polémica de varios temas, demoramos temas que son urgentes de solucionar, ¿no? Eso sería interesantísimo, poder ir teniendo una metodología de decir, bueno, estamos de acuerdo con regular esta anarquía, porque viene del año 70 y antes, ¿no? Entonces, hagámoslo. Estamos de acuerdo con esto y ir tratando de consensuar cada punto que son extremadamente urgentes de regular en Argentina. ¿Es posible eso? Bueno, es posible, es necesario y es una obligación que haya pautas regulatorias de los servicios de comunicación. Ya avanzamos bastante con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y estimo yo que esta ley de Argentina Digital va a complementar con los cuidados de buscar consensos y de resolver este tema que dije de los pequeños, porque acá hay un dato central. Los grandes, no tengo problema en mencionarlo, Cablevisión, Telefónica, Telecom y Claro, los grandes tienen espaldas para sostenerse y pelearse entre ellos. La verdad, ninguno se va a fundir de los cuatro. Ahora sí pueden perjudicar a los pequeños cableros, a las pymes, a las cooperativas. Entonces lo que tenemos que buscar es ese punto de coincidencia en que defendamos la parte del espectro que le corresponde a los radiodifusores del interior. Y por supuesto que tenemos no solamente la obligación, tenemos el derecho. Todos los países regulan su sistema de medios. Acá se había armado un revuelo bárbaro, nos acusaban de ser, no sé, Cuba, Venezuela, esas cosas, que las toman como, yo no lo tomo como un insulto. Cuba y Venezuela tienen su legislación que para ellos debe ser buena y les sirve. No es la misma que la de acá. Nosotros tenemos legislación, tanto esta ley de Argentina Digital como la ley de servicios de comunicación audiovisual es más parecida a la norma norteamericana y a la francesa, por ejemplo, que a lo que puede ser eso que con desprecio dicen Cuba o Venezuela. Yo para nada comparto esa mirada despreciativa. Cuba
tiene una ley de medios, y Venezuela sobre todo tiene una ley de telecomunicaciones que es correcta y atinada para Venezuela. Nosotros tenemos la que es correcta y atinada para la Argentina, pero está más emparentada con los modelos, por ejemplo, con el modelo norteamericano. Y es más, nuestra ley de servicio de comunicación audiovisual permite cosas que la ley norteamericana no permite. La ley americana no autoriza a quien es propietario de un diario, un medio gráfico, que tenga un canal de televisión en el mismo lugar. Nosotros eso no lo hicimos en la ley. El diario más importante del país tiene el canal más importante del país, sin embargo está aceptado. O sea que yo creo que en vez de quejarse, lo que hay que hacer es agregar miradas que ayuden a mejorar todo el sistema regulatorio. Gracias, Osvaldo. Estamos atendiendo en Twitter. Seguinos en twitter.com/movistararg. Movistar, compartida, la vida es más. El nuevo mundo de la pizza, desde 1994 en Martínez, con las mejores pizzas y empanadas, pastas, pescados y mariscos y todo tipo de parrilla. El nuevo mundo de la pizza. Revista Pymes, la revista de Clarín para las pymes y el comercio. Una herramienta indispensable para lograr el éxito en el nuevo escenario económico, con una tirada de 80.000 ejemplares a nivel nacional. Norma, cuéntenos, ¿qué representa este salón? Esta es la primera sala. Esta es la sala de la inmigración. Aquí contamos la historia de la inmigración, que desemboca en ese libro que está ahí, que es el primer libro de actas de este banco. Su primera hoja está fechada en el año 1878, en el mes de enero. Y entre otras firmas está la firma de don José Hernández. José Hernández, el autor del Martín Fierro, fue directivo de este banco. Estamos parados frente a la fachada original del edificio, ¿no es cierto, Norma? Esta es la fachada de la Casa de la Virreina Vieja o Casa de la Virreina Viuda. Así se llamaba esta histórica casa de Buenos Aires que se demolió en el año 1913. Entre otras cosas, fue la primera sede del Banco Ciudad. Bueno, Norma, describinos entonces qué está representado en todos estos salones. Esta sala recrea un poco la parte del directorio, el histórico directorio del banco, cuando el banco cumple sus primeros 50 años de vida. Acá se recrea un poquito todo el espacio que tiene que ver con el empleado del banco. Bueno, sellos, millones. Y el famoso reloj fichador, ¿sí? Este es de la década del 30. Hoy el sistema es a través de una tarjeta magnética. Ese reloj, perdón, me muevo aquí, junto con esto. Sí, acá estaba mi nombre, mi ficha, yo llegaba, ponía esto aquí, bajaba la palanquita y si había llegado en hora, marcaba en azul, si había llegado tarde, marcaba en rojo. Así era el fichero del control de ingreso y egreso de la gente del banco. Nos despedimos hasta el próximo sábado para un nuevo encuentro con el mundo de las pymes y el comercio. Vuelva a ver todos los programas en nuestro sitio web www.mercadoentelevisión.com.ar.